Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en nuestro tutorial de diseño PCB utilizando el software Eagle versión 5.11. Para este ejemplo estamos diseñando una fuente de voltaje, regulada, máximo 1 amperio. Recordemos, una fuente de voltaje convierte un voltaje alterno o AC, lo convierte en una serie de voltajes de corriente continua o DC, útiles para alimentar nuestros circuitos electrónicos. En particular, esta fuente nos entrega más 12 voltios, menos 12 voltios, más 5 voltios, todo referenciado a una tierra. ¿Listo? Bueno, el diseño, la colocación de los componentes en nuestro plano esquemático fue tema de un curso pasado, ¿cierto? Listo. Nuestro software Eagle nos sirve para diseñar la tarjeta electrónica PCB. Una vez ya hemos creado el circuito esquemático o el plano eléctrico, vamos a oprimir este botón que se llama Board Tarjeta. Eagle nos pregunta que si queremos crear la tarjeta a partir del esquemático. Le vamos a decir que sí. Y nos aparece una nueva ventana. Bien, vamos a ver que aparece nuestra nueva ventana. Aparecen los componentes físicos reales de nuestro proyecto, nuestra fuente de voltaje. Entonces observemos acá, aparecen los reguladores de voltaje, ¿cierto? Aparecen los condensadores, aparecen las borneras de conexión, ¿sí? Aparecen el puente de diodos. Observemos que esta parte del software Eagle es muy similar a la creación del esquemático. Yo puedo mover los componentes, los puedo rotar, pero no los puedo eliminar. Ya vamos a ver por qué. Ni tampoco los puedo crear. ¿Por qué? Resulta y pasa que la parte del diseño de la board está ligada al diseño del esquemático. Es decir, si yo elimino o coloco componentes en el esquemático, automáticamente el Eagle me los coloca en la board. Por ejemplo, observemos en nuestra board, tenemos nuestro LED indicador de que hay voltaje, hay energía. Si yo lo elimino en el esquemático, en la board se desaparece, porque el esquemático tiene que coincidir el número de componentes con la board. ¿Sí? Por lo tanto, si usted va a eliminar o a colocar componentes en el diseño de su tarjeta, lo tiene que hacer en el circuito esquemático. Acá, como lo volví a colocar el diodo LED, me vuelve a aparecer. También podemos colocar en cualquier momento más componentes. Como ejemplo, voy a colocar más LEDs, ¿cierto? Y observemos que acá aparece. Observemos otra cosa muy útil en el diseño del PCB que nos da el software Eagle, son estos cables amarillos. Estos cables amarillos nos indican las conexiones que yo debo hacer con los demás componentes en nuestro circuito electrónico. Por ejemplo, en nuestro diseño electrónico yo dije o requerimos mejor que esta resistencia R1 debe estar conectada con este condensador C1.
para un fin en particular. Observemos entonces que el condensador C1, ¿cierto? Esos cables amarillos nos muestran qué debe ir conectado con qué. Por ejemplo, nos muestra que este diodo LED 1 debe ir conectado con R3. ¿Sí? ¿Por qué LED 2 y LED 3 en la tarjeta PCB no tienen conexión? No tienen cables amarillos. Porque no están conectados a nada. Y observa qué pasa cuando yo hago la conexión. Digamos con LED 2, me aparece una conexión. Bueno, esta conexión que yo hice acá es como ejemplo, no tiene ninguna utilidad ni tampoco estos LEDs, solo era para mostrarles que cuando yo modifico mi circuito esquemático automáticamente se actualiza la board. Listo. Todo en el diseño PCB, todo se llama layers o capas. Todo se basa, en layers o capas. Por eso Eagle se llama un editor gráfico de capas fácilmente aplicable. ¿Por qué capas? Vamos a explicar las capas del condensador C1. Resulta y pasa que un componente electrónico en la vida real tiene muchos atributos, como cuáles: su nombre, en este caso C1, el valor de capacitancia, en este caso 3300 microfaradios, la forma física, ¿cierto? Esa forma física me sirve para saber las dimensiones reales del componente. En este caso, estos círculos verdes son los pads. Recordemos de la teoría de PCB que un pad es la parte del componente electrónico donde yo soldo el componente a la tarjeta electrónica, es decir que esto va a estar soldado con estaño. ¿Sí? Todos los componentes tienen sus pads. ¿Sí? El puente de diodos tiene cuatro conexiones, cada una tiene su pad. En una clase pasada comentábamos que cada componente electrónico tiene su representación física. Listo. Estábamos hablando que el diseño PCB se basa en diseño de capas. ¿Por qué? Vamos a oprimir acá este botón que se llama Display, Mostrar. Cuando oprimimos ese botón nos van a aparecer todas las capas con que trabaja el software Eagle. La capa 1 top, la capa 16 bottom son, por decirlo, las capas más importantes porque son las que van a tener la información de las pistas. Las pistas son los caminos de cobre que permiten el paso de corriente de un componente al otro, la interconexión eléctrica entre componentes. Es lo que me hace funcionar mi tarjeta electrónica. Yo puedo enviar pistas por arriba, top, de color rojo, o por bottom, de color azul. Si mi tarjeta PCB solo tiene cobre por bottom, que son muy habituales, solo voy a tener pistas de color azul. Si mi tarjeta electrónica es doble faz, también puedo tener pistas por top, por encima. En este caso no vamos a tener pistas por top, a excepción de unos puentes. ¿Sí? Esta tarjeta es muy sencilla. La capa 17 es la capa de pads. Ya vimos los pads, son las donas donde yo soldo el componente y vamos a deshabilitarla. Para deshabilitarla oprimimos acá en esta parte, observamos que se quita el color azul, le damos OK
Y observemos que se eliminan los pads en todos los componentes, Yo la puedo volver a colocar, ¿cierto? Hay capas de, vamos a ver esa T-Place, que es. Entonces, si se pudieron dar cuenta, ese es el borde de los componentes, ¿cierto? Bottom Place no hace nada porque mis componentes solo van a tener forma o el dibujo por la capa top, no van a tener por bottom. Bueno, esas capas que están acá por el momento no las vamos a utilizar, vamos a quitarlas. Vamos a quitarlas de bottom, ¿sí? Observe que en nuestro circuito esquemático, ¿qué nos importa más? La forma física del componente, los pads, el nombre del componente y el valor. Hay una capa muy importante que es la capa Dimension. Para ver esa capa, vamos a mirar este rectángulo. Como pueden ver, la capa Dimension es este rectángulo. ¿Qué es este rectángulo? Este rectángulo es el borde físico de nuestra tarjeta PCB. Lo que quiere decir que nuestros componentes deben ir colocados adecuadamente en nuestra tarjeta para ser colocados y soldados. Una nota muy importante, el tamaño de este rectángulo debe coincidir con el tamaño real de nuestra tarjeta PCB. Eso es muy importante porque si no es el tamaño adecuado no vamos a poder colocar los componentes ni soldarlos. Bien, la tarjeta PCB que vamos a utilizar en este caso para el diseño de la fuente es una tarjeta PCB de una sola cara de cobre de 10 centímetros por 10 centímetros. Es un cuadrado de 10 centímetros. El primer paso que debemos hacer entonces es configurar el borde de nuestra baquela de 10 por 10 centímetros. Para hacer eso vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a ir a esta opción que se llama grid o grilla, ¿cierto? Observemos acá que aparece. Nos aparece en esta parte medidas en pulgadas, micrones, milésimas de pulgada, que es la más habitual, milímetros. Como nuestra tarjeta PCB nos la vendieron en milímetros, vamos a trabajar por este momento en milímetros. Recordemos que nuestra tarjeta tiene 10 centímetros. Entonces yo voy a crear una cuadrícula de cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro. Por lo tanto, entonces acá voy a seleccionar la unidad milímetro. Aquí 10 milímetros. 1 centímetro tiene 10 milímetros. Y acá vamos a colocar Display On. Y observemos que nos aparece una cuadrícula. Cada cuadrito de estos tiene 1 centímetro. Este esquina de acá es muy importante porque ese es el origen de nuestras coordenadas. Este es el punto 00, x0, y0. Para mirar las coordenadas de nuestra tarjeta PCB, podemos mirarlas acá en esta parte, ¿cierto? Esa es la coordenada de X, esta es la coordenada Y. Entonces si estamos acá, 00, 10, 0, aquí 10, 10, milímetros, recuerden. Bien, como nuestra tarjeta tiene 10 centímetros por 10 centímetros, vamos a mirar
¿Cuánto mide esta tarjeta? En Y, miremos acá las coordenadas, o podemos contar los cuadritos, ¿cierto? Está midiendo 160 milímetros o 16 centímetros. Por lo tanto, está muy grande en el eje X. Y en el eje Y mide 10 centímetros. Las capas, bueno, esta capa en particular se puede mover, ¿cierto? Con la herramienta que ya hemos manejado. Bueno, las herramientas acá son muy parecidas al diseño del esquemático. Vamos a seleccionar mover, seleccionamos el borde de la tarjeta y lo movemos, ¿cierto? Acá vamos mirando hasta que lleguemos a 10. Listo. Si miramos acá, nuestra tarjeta ya tiene 10 centímetros por 10 centímetros. Recordemos que este es el origen, ¿sí? Listo. Ahora ustedes ya intuirán que nuestros componentes los debo colocar en nuestra tarjeta. Es decir, que los componentes deben quedar por dentro de esto. Por dentro de esto es donde van a quedar los componentes, las pistas de cobre y donde vamos a soldar. Pero para colocar los componentes vamos a hacer una cuadrícula más pequeña. ¿Por qué? Porque si lo movemos, observe que salta mucho. Y en determinadas aplicaciones, especialmente cuando hay muchos componentes, es muy molesto. Para hacer una cuadrícula más pequeña, vamos a volver a nuestras unidades 1000. Recordemos que las unidades 1000 son las unidades que se trabaja para diseño PCB. Entonces cogemos 1000 y vamos a escribir 25. Vamos a hacer una cuadrícula de 25.000. Damos OK. ¿Sí? Observemos que ya nuestro componente se mueve con mayor facilidad. Para no ver esa cuadrícula le damos OFF. Es decir, aquí está en ON. Damos OFF. Listo. Ahora procedemos a colocar los componentes. Para colocar los componentes electrónicos no hay ninguna regla. Usted los puede colocar como quiera, ¿cierto? Pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, ese es un conector y ese es el puente de diodos. Si yo hago esto, cuando yo coloque los componentes, si coloco primero este conector, se me va a chocar con este componente que es el puente de diodos y me va a quedar mal la tarjeta. Por lo tanto, yo no puedo hacer esto. ¿Sí? El otro tipcito es que los conectores, como en todo sistema electrónico, los conectores van en el borde de la tarjeta. Es decir, yo no voy a ubicar este conector en la mitad de la tarjeta. ¿Por qué? Porque si yo coloqué acá este condensador, perdón, yo cuando vaya a meter los cables en esta hornera me va a hacer estorbo esto. ¿Por qué? Porque este conector, yo le meto los cables por acá y los aprieto con un tornillo. Pero si está el capacitor, de esta forma, no tendría forma de meter los cables, sería molesto. Por lo que se recomienda dejar los componentes en el borde de la tarjeta. Hay otro tip muy importante para colocar los componentes. La colocación de los componentes se basa en cómo están los componentes en el esquemático. Es decir, observe que la energía va de izquierda a derecha, va primero el transformador, puente de diodos, condensadores, reguladores y al final el conector de salida. Por lo que acá vamos a hacer lo mismo. Primero que tenemos nuestro conector del transformador, que es este. Ya lo ubiqué. Enseguida de él aparece nuestro puente de diodos, que es nuestro puente de diodos, ¿cierto?
Otro tip, lo vamos a colocar cerca al otro componente. ¿Por qué? Si yo coloco el puente de diodos lejos del otro componente, ¿cierto? Me van a quedar pistas de cobre muy largas que me van a interrumpir eh, que yo coloco otras pistas. También recuerde que para el flujo de corriente eléctrica o el flujo de electrones es mejor una pista corta, ¿cierto? Y ancha que una pista delgada y corta. Listo. Yo también puedo rotar el puente de diodos, ¿sí? Dependiendo cómo me queden mejor las conexiones, ¿cierto? Y hay un comando muy importante en Eagle que se llama rasnest. Vamos a observar qué ocurre cuando yo lo oprimo. ¿Sí? Lo que hace ese comando es acortar la distancia de los cables. Los cables amarillos, recordemos, los cables amarillos me indican qué tiene que ir conectado con qué. Esos cables amarillos también se les conoce como cables de aire. Y esos cables amarillos son una capa que se llama unrouted, o sea, sin rutear. La capa 19 vamos a observar qué sucede cuando la quito. ¿Sí? Si yo no la quiero ver, la deshabilito. Si la quiero volver a ver, la habilito. Listo. Entonces sigamos. Si miramos el esquemático, siguen los condensadores y R1 y R2. Los condensadores grandes, ¿no? Y R1 y R2. Entonces acá tenemos R1, aquí tenemos R2. Para mirar mejor los cables amarillos, oprimimos el comando rasnest, ¿cierto? ¿Sí? Observen acá que yo tengo que conectar este R1 con este C1, pero para que quede mejor va a rotar, ¿cierto? Por ejemplo acá a ver, miremos, rasnest, no se les olviden siempre dar ese comando para visualizar mejor. ¿Sí? Otro tip es que la tarjeta no quede todos los componentes en un solo lado, sino que queden más o menos bien repartidos sobre la tarjeta. Observe que usted tiene libertad de colocar los componentes como quiera. A ver qué más sigue. Siguen los reguladores, ¿cierto? Los tres reguladores, uno para cada voltaje, que pues yo los voy a colocar de esta manera. Usted los puede colocar de la manera que quiera. Lógicamente no voy a hacer algo así, ¿no? Que va a tener problemas en la ubicación real de los componentes. Vamos a dejar, por ejemplo, este regulador a este lado. Bueno, dejémoslo acá ubicado, ¿cierto? Observemos qué más sigue. Siguen los condensadores, ¿cierto? Observemos que este va conectado con este. Nuestro comando rasnest. Bueno, coloquemos nuestro conector de salida. Y nuestros condensadores. ¿Sí? Nuestro comando rasnest me ayuda a visualizar mejor que debe ir conectado con qué, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro LED yo voy a querer ubicarlo acá, ¿sí?
¿Por qué? Porque así lo quiero. O así se requiere para efectos de diseño. Bien, entonces estamos colocando nuestros componentes que pues de una manera que no se choquen unos entre otros. Listo. No olvide guardar su trabajo. Recordemos acá también que yo puedo quitar o añadir componentes en el esquemático y me van a aparecer en el PCB. Si yo observo el esquemático, eh, me están haciendo falta los condensadores cerámicos de 100 nanofarados, que son los que nos quitan el ruido de alta frecuencia. Estos condensadores de acá quitan el ruido de baja frecuencia, los cerámicos los de alta frecuencia. Esos condensadores los podemos encontrar en la librería Wimo, ¿cierto? Este es el símbolo y esta es la forma física. Vamos a colocar uno, ¿cierto? Uno para cada salida, o sea, 3 condensadores, y observemos que acá me aparece. Pero como no le he hecho conexiones en el esquemático, pues acá me aparece sin conexión, los pads. Vamos a colocarle el nombre, el valor. En una clase pasada vimos cómo se hace. ¿Sí? Los dos de 100 nanofarados. Y para cada voltaje. Entonces recordemos el uso de las etiquetas, ¿cierto? En el de 5, 12 voltios, 5 voltios y menos 12 voltios. Recordemos que revisar que esté conectado, porque a veces me puede quedar sin conectar, y el otro extremo lo conectamos con tierra, ¿cierto? Ahora miremos el PCB, nos aparece. Y vamos a, no sé, coloquémoslos por acá y hagamos un RASNEST para mirar pues cómo los vamos a colocar, ¿sí? Por ejemplo, este lo voy a colocar acá, a ver, por ejemplo, coloquémoslo acá, ¿sí? Este coloquémoslo acá, listo. Ya terminamos la ubicación de los componentes.